El 27 de octubre de 1962, en algún punto del Atlántico, cerca de Cuba, el mundo estuvo más cerca de acabarse de lo que ha estado nunca. Y no fue en un despacho de Washington ni en el Kremlin. Fue en el interior de un submarino soviético atrapado bajo el agua, a más de 40 grados de calor, con el aire envenenado, la tripulación desmayándose y un torpedo nuclear cargado, listo para disparar. En ese submarino, 3 hombres tenían en sus manos el destino del planeta. Para lanzar aquel torpedo nuclear, hacía falta que los 3 estuvieran de acuerdo, y 2 de los 3 dijeron que sí. Dijeron que había llegado el momento de disparar. Si el tercero hubiera dicho que sí también, es muy probable que ni tú ni yo estuviéramos aquí. Pero el tercero, un oficial agotado y silencioso llamado Vasily Arkhipov, dijo que no. Y ese no, pronunciado en el infierno de un casco de acero a cientos de metros de profundidad, es probablemente la razón por la que hoy sigue existiendo el mundo. Bienvenidos a Despiece Total. Hoy no abrimos una máquina para contar cómo mató, sino para contar cómo estuvo a punto de matarnos a todos. Vamos a abrir pieza por pieza el submarino soviético B-59 y el arma que llevaba dentro, para entender cómo la humanidad llegó a jugarse su existencia entera a la decisión de un solo hombre. Esto es la historia del no más importante jamás pronunciado. Para entenderlo, hay que situarse en octubre de 1962, en el momento más peligroso de toda la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. En pocas palabras, la Unión Soviética había empezado a instalar misiles nucleares en Cuba, a las puertas de Estados Unidos. Cuando los estadounidenses lo descubrieron, el presidente Kennedy respondió con un bloqueo naval de la isla y exigió la retirada de los misiles. Durante 13 días, las 2 superpotencias, cada una con miles de armas nucleares apuntándose, se miraron a los ojos al borde del abismo. El mundo entero contuvo la respiración, sabiendo que un solo error podía desatar una guerra nuclear que arrasaría la civilización. Y el 27 de octubre, un sábado que ha pasado a la historia como el Sábado Negro, fue el día en que ese error estuvo más cerca que nunca de ocurrir. Para hacernos una idea de lo caliente que estaba todo aquel día, basta un dato. Esa misma mañana del 27 de octubre, sobre el cielo de Cuba, un avión espía estadounidense, un U-2, fue derribado por un misil soviético, y su piloto murió. Fue la única víctima de combate directa de toda la crisis, y llegó en el peor momento posible. Los sectores más duros de Washington presionaban para responder con un ataque, y el presidente Kennedy tenía que contener a su propio ejército mientras negociaba en secreto. En el mar, decenas de barcos de guerra estadounidenses patrullaban la línea del bloqueo con orden de detener a cualquier nave soviética que intentara cruzar hacia Cuba. Cada hora que pasaba, la maquinaria militar de las 2 superpotencias estaba más tensa, más nerviosa, más cerca de apretar el gatillo. El mundo entero, pegado a la radio, sabía que estaba viviendo los días más peligrosos de su historia. Y sin embargo, ni siquiera los presidentes sabían que el momento más peligroso de todos no estaba en el cielo de Cuba ni en la mesa de negociación, sino a cientos de metros bajo el agua, dentro de un submarino del que nadie hablaba. Lo que casi nadie sabía entonces, y no se supo en Occidente hasta décadas después, es que bajo las aguas que rodeaban Cuba, se estaba jugando una partida secreta y todavía más peligrosa, porque la Unión Soviética había enviado hacia Cuba algo más que misiles. Había enviado submarinos. 4 submarinos, para ser exactos, que habían zarpado en secreto desde la bahía de Kola, en el helado norte soviético. Y cada uno de esos 4 submarinos escondía un secreto letal. Uno de ellos era el B-59. Y no sufrió su tormento en soledad. Los 4 submarinos de aquella flotilla secreta vivieron un calvario parecido. Todos habían sido diseñados para el frío, y todos se cocían por dentro en las aguas tropicales. En varios de ellos, los hombres cayeron enfermos, se desmayaron por el calor y la falta de aire, y las condiciones se volvieron sencillamente infrahumanas. Uno tras otro, aquellos submarinos fueron siendo localizados por las fuerzas estadounidenses y obligados a emerger, humillados, ante los barcos enemigos. La misión secreta de acercar submarinos soviéticos a Cuba se había convertido en una pesadilla de acero recalentado. Pero de los 4, fue el B-59 el que llegó más lejos por el camino de la catástrofe, el que estuvo de verdad, como vamos a ver, a un solo voto de encender la mecha del mundo. Vamos con el despiece de la máquina, porque para entender el drama humano hay que entender primero la trampa de acero en la que ocurrió. El B-59 era un submarino de la clase que en Occidente se conoció como Foxtrot. Y lo primero que hay que entender es qué tipo de submarino era, porque en ese detalle está la raíz de toda la tragedia. El B-59 era un submarino diésel eléctrico,
Eso significa que tenía dos formas de moverse. En la superficie, o asomando un tubo llamado snorkel, encendía sus motores diésel, que quemaban combustible y, de paso, recargaban unas enormes baterías. Y cuando se sumergía de verdad, apagaba los diésel, que necesitan aire, y pasaba a moverse con la electricidad almacenada en esas baterías, en silencio. Esa es la clave, y grábatela. Un submarino diésel bajo el agua vive de sus baterías, y las baterías se agotan. No podía quedarse sumergido indefinidamente. Cada cierto tiempo tenía que subir a respirar, a encender sus diésel, a recargar. Un submarino diésel sumergido es como un buceador aguantando la respiración. Tarde o temprano, tiene que salir a por aire. Abramos el casco. El B-59 medía unos 90 metros de largo, un cigarro de acero negro dividido en compartimentos estancos. En su interior se apretujaban alrededor de 78 tripulantes. En la proa, los tubos lanzatorpedos, el arma principal del submarino. En el centro, la sala de control, el periscopio, el puesto de mando. A lo largo del casco, los camarotes minúsculos, la sala de máquinas con los motores diésel, los compresores, y sobre todo el corazón silencioso de la nave sumergida. Los bancos de baterías, cientos de celdas pesadísimas que le daban vida bajo el agua. Y aquí conviene entender la desventaja brutal con la que jugaban los soviéticos, porque es otra pieza del desastre. En aquella época, Estados Unidos ya tenía submarinos de propulsión nuclear, capaces de fabricar su propio oxígeno y de permanecer sumergidos durante semanas o meses, sin necesidad de subir jamás a la superficie. Los soviéticos, en cambio, habían enviado hasta el Caribe estos submarinos diésel, con su talón de Aquiles de las baterías. Era una desigualdad enorme. Un cazador que no necesita respirar contra una presa que sí. Para recargar sus baterías y renovar el aire, el B-59 tenía que acercarse a la superficie y sacar el snorkel, ese tubo que le permitía encender los diésel sin emerger del todo. Pero hacer eso en una zona vigilada por la flota estadounidense era jugarse la vida, porque el ruido de los motores y la firma del submarino lo delataban. Los estadounidenses, con sus destructores, sus aviones y sus redes de escucha submarina, tenían todas las cartas para localizarlos. Así que el B-59 se veía obligado a elegir constantemente entre dos infiernos: quedarse sumergido, ahogándose en su propio calor y su propio aire viciado, con las baterías muriéndose, o subir a respirar y exponerse a ser cazado. Fue esa trampa, esa elección imposible entre asfixiarse o ser descubierto, la que fue empujando a la tripulación, poco a poco, hacia el borde de la locura. Y aquí está el primer problema, el fallo de diseño que lo condenó todo. El B-59 y sus hermanos habían sido construidos para operar en las aguas frías del Atlántico Norte y del Ártico, cerca de casa. No estaban pensados, ni de lejos, para el calor tropical del Caribe. Sus sistemas de refrigeración eran incapaces de combatir el calor de aquellas aguas cálidas. Así que, a medida que el submarino pasaba día tras día sumergido bajo el sol del trópico, se convertía en un horno. Las temperaturas en el interior subieron hasta rondar, según los relatos, los 50 grados centígrados. 50 grados, en un espacio cerrado, sin ventanas, con 78 hombres respirando el mismo aire cada vez más viciado. Detengámonos un momento en esto, porque es esencial para entender lo que vino después. Imagina las condiciones dentro de ese casco. Un calor sofocante, insoportable, que hacía que los hombres se desmayaran en sus puestos. El aire cada vez más cargado de dióxido de carbono, porque un submarino sumergido no puede renovar el aire. Los niveles de gases tóxicos subían y provocaban dolores de cabeza, mareos, confusión. El agua potable racionada. Las baterías, agotándose poco a poco, obligando a apagar sistemas para ahorrar energía. Los hombres del B-59 no estaban en un submarino, estaban enterrados vivos en una lata de acero recalentada, al límite de la resistencia física y mental. Y en ese estado, con el cerebro embotado por el calor y la falta de oxígeno, es cuando tuvieron que tomar la decisión más importante de la historia. Pero antes de esa decisión, tenemos que abrir la otra pieza clave de esta historia, el arma. Porque el B-59 no llevaba solo torpedos normales. Llevaba, escondido, un arma especial, un secreto que sus tripulantes tenían orden de no revelar jamás. Cada uno de aquellos 4 submarinos cargaba un torpedo de punta nuclear. Detengámonos aquí, porque mucha gente no sabe que esto existía. Un torpedo nuclear es exactamente lo que suena, un torpedo normal, pero en cuya cabeza, en lugar de explosivo convencional, va una bomba atómica.
El que llevaba el B-59 tenía una potencia estimada de alrededor de 10 o 15 kilotones, es decir, una fuerza destructiva parecida a la de la bomba que arrasó Hiroshima. Piénsalo. Un solo torpedo capaz de vaporizar por completo un portaaviones y a todos los barcos a su alrededor en un instante, levantando una columna de agua radiactiva y una onda expansiva devastadora. No era un arma para hundir un barco. Era un arma para borrar una flota entera del mapa de un solo golpe. ¿Y por qué llevaba un submarino un arma tan terrible, y en qué condiciones podía usarla? Aquí está una de las grandes zonas grises de esta historia. Aquellos submarinos habían zarpado con órdenes que, con el tiempo, se revelaron confusas sobre cuándo exactamente estaban autorizados a emplear el torpedo nuclear. La idea general era que se trataba de un arma de último recurso, para usar si estallaba la guerra o si el submarino era atacado y no podía consultar con Moscú. Pero fíjate en el problema. Eso dejaba la decisión más importante que se puede imaginar, la de iniciar el uso de armas nucleares, en manos de un capitán aislado, medio asfixiado, sin comunicación, y teniendo que interpretar él solo si la guerra había empezado o no. Ninguna cadena de mando sensata debería permitir jamás que el fin del mundo dependa del juicio de un hombre exhausto encerrado en una lata a 50 grados. Pero eso es exactamente lo que ocurrió. La combinación de un arma apocalíptica, unas órdenes ambiguas y unas condiciones extremas creó la tormenta perfecta para la catástrofe. Y aquí viene el detalle que convierte esto en una pesadilla. Aquellos submarinos habían zarpado en secreto, y una vez sumergidos y lejos, la comunicación con Moscú era casi imposible. Para recibir órdenes por radio, un submarino sumergido tiene que subir cerca de la superficie y sacar una antena. Algo que en zona enemiga es peligrosísimo, porque te delata. Así que, durante días, el B-59 navegó prácticamente a ciegas, sin instrucciones claras, sin saber qué estaba pasando en el mundo de arriba. Sus tripulantes no sabían si las negociaciones seguían, si el bloqueo continuaba, o si la guerra nuclear ya había empezado, y ellos eran los últimos en enterarse. Y entonces, el 27 de octubre, la trampa se cerró. Las fuerzas navales estadounidenses, que patrullaban la zona del bloqueo, detectaron al B-59, un submarino enemigo cerca de Cuba, en el peor momento posible. Y los estadounidenses hicieron lo que estaba previsto para obligar a un submarino a salir a la superficie. Empezaron a lanzar cargas de profundidad. Ahora bien, y esto es crucial, no eran cargas destinadas a destruir el submarino. Eran cargas de práctica, o granadas de señalización, pensadas para hacer ruido y presión, para decirle al submarino de forma inequívoca: te hemos visto, sal a la superficie. Era una señal, no un ataque a matar. Pero pon esa señal en contexto. Ponte dentro del casco del B-59. Estás a 50 grados, medio asfixiado, sin dormir, sin noticias del mundo desde hace días, sin saber si tu país está en guerra. Y de repente, el mar a tu alrededor empieza a explotar. Boom, boom, boom. Cargas de profundidad estallando contra el casco, sacudiendo el submarino, haciendo saltar el polvo y crujir el acero. Desde dentro, no hay forma de saber que son cargas de aviso. Desde dentro, solo hay una interpretación posible. Nos están atacando. La guerra ha empezado. Nos van a hundir. Aquí es donde entra el drama humano en su punto máximo. El capitán del B-59, un oficial llamado Valentín Savitsky, agotado y convencido de que estaban bajo ataque, tomó una decisión desesperada. Según los testimonios, gritó algo así como: quizá la guerra ya ha estallado ahí arriba, y nosotros estamos aquí dando saltos. Vamos a hundirlos a todos. No vamos a deshonrar a nuestra flota. Y dio la orden de preparar y armar el torpedo nuclear. Piensa en lo que eso significaba. Un torpedo atómico, a punto de ser disparado contra la flota estadounidense, en el momento más tenso de la Guerra Fría. Si aquel torpedo se hubiera lanzado, habría vaporizado barcos y a miles de marineros estadounidenses en un instante. Y no hay casi ninguna duda de lo que habría venido después. Estados Unidos habría respondido a un ataque nuclear con un ataque nuclear. Y de ahí, en cuestión de horas, a un intercambio total entre las dos superpotencias, con miles de bombas atómicas cayendo sobre ciudades de todo el mundo. El fin de la civilización, empezado desde el interior de una lata de acero recalentada por un puñado de hombres al límite que creían que ya no tenían nada que perder. Y aquí es donde intervino el azar más afortunado de la historia. Porque, por pura casualidad, a bordo del B-59 no viajaba solo su capitán. Viajaba también el jefe de Estado Mayor de toda la flotilla de submarinos, un oficial de rango superior llamado Vasily Arkhipov.
Y su presencia lo cambió todo, por un detalle de procedimiento que resultó ser la salvación del planeta. En un submarino normal, para lanzar el arma nuclear, bastaba el acuerdo del capitán y del oficial político. 2 hombres. Y en el B-59, esos 2 hombres, Savitsky y el oficial político, estaban a favor de disparar. El voto iba 2-0. Pero como a bordo estaba Arjipov, con su rango de jefe de flotilla, la regla cambiaba. Ahora hacían falta 3 síes, no 2. La decisión tenía que ser unánime, entre los 3 oficiales de mayor rango. Y el tercer hombre, Arjipov, dijo que no. Detengámonos en este hombre, porque merece que sepamos quién era. Vasily Arjipov era conocido por ser sereno, tranquilo, difícil de alterar. Y ya había mirado a la muerte a la cara antes. El año anterior había estado a bordo del submarino K-19 cuando sufrió un grave accidente en su reactor nuclear, y había visto a compañeros sacrificarse y morir por la radiación. Sabía, mejor que nadie, lo que significaba el poder atómico desatado. Aquel episodio del Ki-19 merece una pausa, porque forjó al hombre. Era un submarino nuclear soviético, cuyo reactor sufrió una fuga catastrófica en pleno mar. Sin un sistema de refrigeración de emergencia que funcionara, la temperatura del reactor empezó a dispararse hacia la fusión, hacia una posible explosión que habría matado a todos a bordo. Para evitarlo, un grupo de marineros tuvo que entrar, por turnos, en el compartimento contaminado a improvisar una reparación con sus propias manos, sabiendo que se estaban condenando a dosis mortales de radiación. Varios de ellos murieron en los días siguientes, agonizando por el envenenamiento radiactivo, para salvar al resto de la tripulación. Arjipov estuvo allí, lo vio con sus propios ojos, y sobrevivió. Un hombre que ha presenciado de cerca lo que hace de verdad la energía atómica, cuando se descontrola, no la teme como una idea abstracta, la teme con el estómago, con la memoria de los rostros de sus compañeros. Y es muy posible que fuera precisamente ese recuerdo, el de aquellos hombres muriendo por la radiación, lo que le dio la entereza para negarse, un año después, a desatar algo 1000 veces peor. Así que, en aquel casco infernal, mientras su capitán gritaba que lanzaran el torpedo, Arjipov mantuvo la cabeza fría. Discutió, se enfrentó a Savitsky, insistió. Argumentó lo que resultó ser cierto, que aquellas explosiones no parecían un ataque real a matar, sino una señal para que salieran a la superficie, y que lanzar un arma nuclear sin una orden clara de Moscú era una locura que podía desatar el apocalipsis. Se negó a dar su consentimiento. Y sin su sí, el torpedo no podía dispararse. Al final, Arjipov convenció al capitán de hacer lo contrario de lo que el instinto les pedía. En lugar de disparar, ordenaron emerger. El B-59 subió a la superficie, en mitad de la flota estadounidense. Y allí arriba, bajo el cielo, comprobaron que la guerra no había empezado, que los estadounidenses no los estaban hundiendo, solo obligándolos a salir. El submarino, humillado pero intacto, dio media vuelta y puso rumbo de regreso a casa. El torpedo nuclear nunca salió de su tubo. Y el mundo, sin enterarse siquiera, siguió existiendo. Hagamos la comparativa que resume esta historia, porque es la reversión más brutal que hemos contado nunca en este canal. De un lado de la balanza, el fin del mundo. Un torpedo atómico, la muerte de miles de marineros. Una guerra nuclear global, cientos de millones de muertos, la civilización reducida a cenizas. Del otro lado de la balanza, una sola palabra dicha por un solo hombre agotado en el peor sitio del planeta. No. La supervivencia de toda la especie humana colgó, literalmente, de la firmeza de un oficial que, teniendo todas las razones del mundo para ceder al pánico, decidió no hacerlo. No hizo falta un ejército, ni un arma secreta, ni un genio de la estrategia. Hizo falta un hombre sereno que dijera que no en el momento justo. Y no es una exageración retórica decir que estaba en juego el mundo entero. Si aquel torpedo hubiera vaporizado un portaaviones estadounidense y a sus miles de tripulantes, la lógica de la Guerra Fría casi no dejaba otra salida que la escalada. Estados Unidos habría respondido, la Unión Soviética habría contraatacado, y las dos superpotencias tenían entre ambas miles de cabezas nucleares apuntando a las ciudades del otro. Los planes militares de la época contemplaban, en caso de guerra total, cientos de millones de muertos en cuestión de horas y días, y continentes enteros arrasados por el fuego y la radiación. No hablamos de una batalla perdida ni de una ciudad destruida. Hablamos del posible final de la civilización tal y como la conocemos. Eso era, exactamente, lo que había en el otro platillo de la balanza frente a la palabra de un solo hombre. Y lo más increíble de todo es que, durante décadas, nadie lo supo.
El mundo salió de la crisis de los misiles convencido de que la había resuelto la diplomacia entre Kennedy y Khrushchev, sin sospechar siquiera que, bajo el agua, la especie humana había estado a un voto de distancia de la aniquilación. La historia del B-59 y de Arjipov permaneció clasificada, enterrada en archivos soviéticos, hasta que empezó a salir a la luz, ya entrado el nuevo siglo, alrededor del año 2002. Solo entonces el mundo descubrió que le debía la existencia a un nombre que nunca había oído. Vasily Arjipov, el hombre que salvó al mundo. Y hay una ironía amarga en cómo trató la propia Unión Soviética a estos hombres. Cuando los submarinos regresaron a casa, en lugar de recibirlos como lo que eran, supervivientes de una misión imposible, buena parte de la Marina soviética los vio como un fracaso. Habían sido descubiertos y obligados a salir a la superficie ante el enemigo. Y eso, para la mentalidad militar de la época, era una deshonra. Se cuenta que un alto mando llegó a decirles a la cara que habría sido preferible que se hubieran hundido con su barco antes que rendirse a la vista de todos. Los hombres que habían apartado al planeta del apocalipsis volvieron a casa señalados, sin medallas ni reconocimiento, cargando en silencio con un secreto que no podían contar. El propio Arjipov siguió su carrera en la Marina sin que su nombre significara nada para nadie, y murió en 1998, arrastrando probablemente en el cuerpo las secuelas de la radiación de aquel viejo accidente del reactor del K-19. No fue hasta años después de su muerte, cuando los archivos se abrieron y los testimonios de los supervivientes salieron a la luz, cuando el mundo entendió por fin lo que aquel hombre callado había hecho una tarde de octubre. Para nosotros, en Despiece Total, esta historia tiene una lección que va más allá de la ingeniería. Hemos abierto muchas máquinas de guerra en este canal, acorazados, portaaviones, submarinos, cada uno más letal que el anterior. Y la del B-59 nos recuerda una verdad incómoda, que por muy avanzada, por muy poderosa que sea una máquina, al final, siempre hay un ser humano en el gatillo. La tecnología puede darnos el poder de destruir el mundo 1000 veces, pero salvarlo o condenarlo sigue dependiendo, como aquel día de octubre, del juicio, del carácter y del valor de una persona de carne y hueso, sudando en la oscuridad, tomando una decisión imposible. Un submarino diseñado para el frío, atrapado en el calor. Un arma capaz de acabar con una flota. 2 hombres decididos a usarla. Y uno, solo uno, que se negó. Esa es la historia del B-59, la máquina que estuvo a punto de encender la última guerra, y del no, que apagó la mecha. Si te ha gustado este despiece, suscríbete a Despiece Total, porque cada semana abrimos por dentro una máquina o una batalla que cambió la historia, y la contamos pieza por pieza. Pieza por pieza.